Un informe realizado por un estudio jurídico y 123 reclamos ante el CERNAC fueron los primeros antecedentes que permitieron descubrir que 1 millón de personas fueron defraudadas por una de las empresas más importantes de Chile. La investigación posterior dejaría en evidencia que nos encontrábamos frente a uno de los mayores escándalos financieros de toda nuestra historia. En el siguiente fallo histórico revisamos el caso La Polar. Una empresa que aumentaba su patrimonio, acciones al alza, un presidente de directorio considerado el ejecutivo de la década y bonos para los altos mandos. Ese era el extraordinario escenario de La Polar, una fachada perfecta para esconder cifras maquilladas, fraudes a los consumidores, delitos económicos y uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de Chile. La Polar Sociedad Anónima es una empresa de tipo privado y colectivo con fines de lucro que causó que 1 millón de personas fueran defraudadas, falsificando balances, maquillando cifras, las cuales encubrirían la gran estafa que se estaba formando en Chile. En el invierno del 2010, clientes morosos de La Polar se percataban de que les habían repactado unilateralmente sus deudas y que debían pagar cuotas excesivas. Una de esas personas, que tenía una deuda de 30.000 pesos por la compra de una plancha, después de la repactación no consentida, vio su deuda llegar a 1 millón de pesos. No tengo idea cómo esto sucedió, ¿sabes? Tú vas un día a la tienda por un electrodoméstico que necesitas para la casa, terminas pagándolo y al final ves que es una deuda gigante de 3 millones de pesos. Este y otros casos sumaban 123 reclamos que ingresaron al Servicio Nacional del Consumidor, lo que encendió las alarmas. Una mediación colectiva aparecía como la aparente solución. Yo recuerdo que nos costó muchísimo que esta empresa nos entregara información. Nosotros básicamente la primera pregunta que hacíamos era ¿cuántos afectados hay? Y ellos siempre se negaron a entregar esa información. Una auditoría externa evidenció que la poca información que entregaba La Polar no era verdadera. CERNAC presentó una demanda colectiva en el primer juzgado civil de Santiago contra La Polar por las repactaciones unilaterales a sus clientes. Paralelamente, el estudio jurídico Gutiérrez y Silva Abogados puso en duda los números informados por la empresa luego de realizar un análisis para un inversionista que planeaba negociar con La Polar. Tenía muchas dudas este inversionista derivado de que La Polar era una empresa que solamente tenía retail y este pequeño negocio financiero y aún así tenía números que eran equiparables a gigantes de la industria como Falabella, París, Ripley y a eso a él no le cuadraba. Nosotros no nos coordinamos con el Servicio Nacional del Consumidor, nosotros el 31 de mayo completamos el informe e hicimos el despacho a distintas entidades, a la SBS, a la SBIF, a la auditora, a la misma gerencia de La Polar, a sus clasificadoras de riesgo. Ambos acontecimientos fueron el inicio del descubrimiento de una seguidilla de casos de personas defraudadas por la empresa cuyo eslogan era llegar y llevar. De 123 casos, la cifra aumentó a 1 millón de afectados. Con esa información nosotros comenzamos a darnos cuenta que aquí algo olía mal y por eso entonces actuamos de manera inmediata. Y es lo que le permitió finalmente descubrir, transparentar, hacerse público esta situación que después averiguamos, después supimos con todos los antecedentes que venía llevándose a la práctica durante muchos años. En junio de 2011, la empresa reconoció ante la Superintendencia de Valores y Seguros las repactaciones indebidas denunciadas por el CERNAC, una práctica que había hecho por años y que permitió disfrazar como activos el 40% de su cartera total, que en realidad estaba en mora. Paralelamente, el mercado sentía las repercusiones con la baja de las acciones y el presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde, renunció a su cargo. Por su parte, el Ministerio Público inició una investigación de oficio a cargo del fiscal José Morales. Se abrió así la segunda arista, la penal. Yo te diría que alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde de ese lunes nos constituimos la empresa La Polar y empezamos a incautar las primeras evidencias. Lo que nosotros descubrimos es que La Polar a lo largo del tiempo, desde el año 2006 aproximadamente al 2011, renegoció a casi 1 millón de personas. Es decir, incrementó sin su consentimiento los valores de las cuotas o los valores de capital que estos debían pagar. Existen distintos tipos de delitos en el caso: infracción a la ley de bancos, estados financieros fraudulentos, malversación de activos. Hablamos de un fraude financiero de una empresa privada y colectiva con fines de lucro.
El escándalo financiero llegó hasta el Congreso, donde se creó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Ese mismo año, el Cernac logró una conciliación entre los clientes afectados y la empresa, que consistió en devoluciones, descuentos y bonos reparatorios, entre otros acuerdos. Los reclamos de los años anteriores se habían archivado en el Cernac y nos dimos cuenta entonces que estábamos descubriendo una situación altamente sensible, porque además eran consumidores muy pobres. Estábamos hablando de gente vulnerable. El ángulo penal tomó protagonismo. Tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, los imputados del caso La Polar fueron a juicio abreviado en diciembre de 2015. Los ex ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Fará y Julián Moreno recibieron 5 años de libertad vigilada por los delitos de infracción a ley de bancos, a la ley de mercado de valores y por lavado de activos. Esta última figura delictual fue sancionada por primera vez. Nos dimos cuenta que lo mejor era esto porque por un lado preservaba los montos que se habían incautado respecto al Ejecutivo, más de 500 millones de pesos, después subieron esto a casi 600 millones de pesos. Significó por un lado que se condenaran a los principales ejecutivos. Desde un punto de vista del mercado de valores, es el fraude financiero más grande de Chile. Más de 1 millón de personas se vieron afectadas, entre ellos accionistas minoritarios, trabajadores, inversionistas y personas que pertenecían a los sectores más vulnerables del país. A la fecha, la lista civil sigue abierta.